Ok, ahí estamos grabando. Bien, entonces saludo a los que están presentes y los que están viendo el video. Voy a continuar con la última sesión. Les recuerdo que en la última sesión estábamos viendo rayos X, en la nueva modalidad, que es la última parte del curso, que es ver la parte de los fundamentos sin hacer un análisis instrumental, ¿ya? Por cuanto las últimas evaluaciones parciales que tienen que ver con rayos X, con técnica electroquímica, esas últimas evaluaciones parciales van a apuntar a que ustedes hagan el análisis instrumental, es decir, es cómo se explota al principio. Nosotros vimos en las modalidades tradicionales, tanto los fundamentos como el análisis instrumental, en el caso de espectroscopía molecular y atómica en el UV visible, ¿no es cierto? Vimos tanto los principios, por ejemplo, de absorción de luz o de emisión de luz, como también vimos cómo instrumentalmente se logra esa señal analítica. En este caso nosotros estamos viendo rayos X, que son los principios teóricos, ¿no es cierto? Y estamos viendo en la última sesión, como un breve resumen, que lo que se refiere con rayos X tiene que ver con los electrones internos, de las capas internas del átomo. Es decir, los electrones no enlazantes, los que están en los primeros orbitales más cercanos al núcleo, y esos electrones son los que interactúan, ¿no es cierto?, con el medio externo, llámese con otros electrones o con fotones, ¿no es cierto?, para generar espectro de rayo X. Y dentro de las dos ideas centrales que vimos en la última sesión fueron, aquí voy a volver, ¿no es cierto?, fueron estas. Número uno, que el origen de los rayos X, o sea, los primeros equipos de rayos X que no tenían fines analíticos, los primeros equipos de rayos X se basaban en la interacción de, como aparece acá, voy a marcarlo para que no lo olviden, en la interacción de electrones, ¿no es cierto?, con átomos metálicos, y esos electrones interactuaban con los electrones del átomo de las capas internas, y esa caída de energía cinética producto de esa interacción generaba emisión de rayos X. Y esa emisión de rayos X, ¿no es cierto?, como vimos en la última clase, cuando se generaba por este proceso, por pérdida de energía cinética, que es un proceso continuo, puede ser la pérdida 100% o fracciones de, ¿no es cierto?, ese proceso generaba lo que se llaman los espectros continuos de rayo X, que son los que están acá. Y estos espectros continuos de rayo X, ¿no es cierto?, eh, son espectros que, insisto, se generan por la pérdida de energía cinética de electrones incidiendo sobre blancos metálicos. Pero también vimos en la última clase que hay otro proceso, ¿no es cierto?, que es el proceso discreto de rayo X, por así decirlo, que es cuando este proceso, a ver, voy a ponerlo de lado, quizás de lado se va a ver un poco mejor, acá, que es cuando este proceso de rayos X, déjenme ajustar el tamaño de la pantalla, es cuando este proceso de rayos X, ¿no es cierto?, se genera no por pérdida de energía cinética del electrón, sino que se genera por, literalmente por una colisión y una eyección de un electrón de la capa interna, como aparece acá, ¿no es cierto?, el electrón interactúa, posee la energía y colisiona de forma justa para eyectar un electrón de la capa interna. Salen eyectados ambos electrones, el incidente y el que sale del átomo mismo. Y esto genera una vacancia, ¿no es cierto? Aquí se genera un orbital vacío, producto de esta eyección, y esto genera transiciones electrónicas cuantizadas, es decir, desde orbitales, desde niveles de energía de orbitales atómicos, se generan transiciones, posibles transiciones a las vacancias, ¿no es cierto? Y esas posibles transiciones, dado que los niveles de energía de los átomos están cuantizados, quiere decir que tienen energías fijas y por lo tanto los fotones que se generan, este sería el fotón de rayos X, ¿no es cierto?, los fotones que se generan son fotones de línea, no de banda, ¿ok?, porque las transiciones son discretas, no continuas. Y eso genera, insisto, esto es historia de rayos X, ¿no es cierto?, no es que analíticamente se explote así, pero la idea es que esto genera lo que se llama el espectro discreto, que se superpone al espectro continuo, porque ambos procesos se dan de forma simultánea. Se superpone al espectro continuo, que estas serían las líneas de rayo X. Estas líneas de rayo X, ¿no es cierto?, ya son características del átomo. El espectro continuo no, porque el espectro continuo se genera por la desaceleración o la pérdida de energía cinética de un electrón, y esa pérdida puede ser, digamos, o sea, no es característica para cada elemento. En cambio,
las transiciones discretas, producto de la eyección de electrones, ¿no es cierto? Esas transiciones discretas, que tienen una terminología, como vimos en el curso, terminología K, L, M, ¿no es cierto? Dependiendo de los niveles de energía, como cada átomo tiene sus propios niveles de energía, porque cada átomo tiene núcleos diferentes, necesariamente estas líneas tienen longitudes de onda distintas, y al igual que en espectroscopía atómica tradicional, me permiten para identificar, por un lado, la naturaleza del elemento, y por otro lado, para cuantificarlo. Ese es un poco el resumen de lo que vimos en la última sesión, ¿ya? Y en lo otro que habíamos quedado en la última sesión, y aquí permítanme avanzar de lado para no perderme, en lo otro que habíamos avanzado en la última sesión, que es lo que me falta por cerrar, ¿no es cierto?, es lo siguiente. Déjenme avanzar un poco más. Ya, yo les había dicho a ustedes además que históricamente, cómo se había explotado los rayos X, ¿no es cierto? Los primeros equipos de rayos X con fines analíticos explotaban la absorción de rayos X, que sería un proceso parecido a este, ¿ok? Es decir, y aquí voy a destacarlo, ¿no es cierto? Déjenme bajar un poco. Es decir, que al igual que en absorción atómica tradicional, ¿no es cierto?, los equipos de rayos X se basaban en lo siguiente, de que, voy a marcarlo acá, yo tengo fotones de rayo X incidiendo sobre una muestra problema, ¿no es cierto? Muestra problema que puede estar en estado sólido, por cuanto los rayos X no dependen, la señal analítica no va a depender de la forma química del elemento, porque la forma química del elemento afecta solo a los electrones externos, no a los internos. Por lo tanto, la absorción de rayos X se basa en que yo tengo fotones de rayos X incidiendo sobre una muestra, ¿no es cierto? En esta muestra van a haber átomos de un mismo elemento, va a ocurrir la absorción de radiación X, ¿no es cierto?, que va a hacer decaer la intensidad incidente de un y cero ahí, y al igual que la ley de Lambert-Beer, se traza la relación logarítmica entre ese decaimiento que es proporcional a la concentración. Eso no tiene nada nuevo. Lo único que tiene nuevo este esquema, ¿no es cierto?, es que número uno, la muestra de problema es sólida, y número dos, que las transiciones electrónicas, ¿no es cierto?, de rayos X, son transiciones electrónicas que van desde electrones de capas internas, no desde las capas externas, ¿ok? Por lo tanto, las transiciones electrónicas que generan la absorción de radiación X son las de los electrones más internos, y hasta ahí esa es la única diferencia. Pero este modelo de explotar la señal analítica en rayos X, ¿no es cierto?, no tuvo mucho éxito por cuanto, como les mencioné en la última sesión, los límites de detección, ¿no es cierto?, estaban del orden de los porcentajes masa-masa, 0,1% masa-masa, por ejemplo. Por ahí estaban los límites de detección. Eso llevado a ppm, son de 1000 ppm para arriba. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de límite de detección, si lo llevamos a molar, más o menos del orden de milimolar para arriba. Y esos límites de detección eran muy malos, y por lo tanto, la espectroscopía de absorción de rayos X tuvo una aplicación analítica bastante restringida, ¿no es cierto? Se basaba más que nada en determinar la composición de elementos mayoritarios, no minoritarios, y competía con la volumetría, y por lo tanto su uso analítico tuvo bastante restringido hasta que explotaron lo que es la fluorescencia de rayo X, que fue lo último que vimos en la última sesión, que ahí quedé a medias, ¿no es cierto? Que eso es lo que vamos a terminar hoy, ¿ya? Que se llama la fluorescencia de rayo X. Entonces, ¿qué habíamos visto de la fluorescencia de rayo X? Y aquí Profe, ¿Sí? ¿Sí? le habían hecho una pregunta por el chat. Ah, perdón. Ah, ya, perdón, no había visto. ¿Por qué es continuo el primer proceso? Ya. Devolvámonos entonces, ¿por qué es continuo el primer proceso? Mira. A ver, voy a hacer... ya, voy a recurrir a la misma figura, ¿ya? Para que yo creo que es mejor recurrir a la misma figura. Ya. Recuerden que en la naturaleza existen, en lo que se refiere a la absorción de energía, ¿no es cierto? Existen, digamos, dos categorías de absorción de energía: la absorción continua y la absorción discreta, ¿ya? ¿Qué significa absorción continua? Significa que la cantidad de energía que aporta el objeto, ¿no es cierto?, que la transfiere, ¿no es cierto? En este ejemplo, ¿no es cierto?, serían los electrones que colisionan, aquí en este caso, esta figura, ¿no es cierto?, aquí está. Aquí hay un objeto que aporta energía, ¿ya?
Acá. Ahí está. Aquí hay un objeto que porta energía, ¿ok? Ahora, existen dos formas de transferir energía y eso depende precisamente del mecanismo de transferencia. Número uno, está la transferencia de energía continua, ¿no es cierto? Y está la transferencia de energía discreta. La transferencia de energía continua, ¿no es cierto? Se da de varias formas. Por ejemplo, es como que, piensen ustedes lo siguiente, miren, esto es como la física newtoniana. Eh, un automóvil tiene una cantidad de energía, porque va a una velocidad y tiene una masa determinada, ¿no es cierto? Entonces, como tiene una velocidad y una masa determinada, tiene una energía cinética. Y esa energía cinética es, de acuerdo a la ley de Newton, un medio mv cuadrado. Esa es la energía cinética, ¿ok? Ahora, no piensen en electrones, piensen en un automóvil. El automóvil, ¿no es cierto?, cuando colisiona y transfiere la energía vía colisión, ¿no es cierto?, a otro objeto, le puede transferir toda la energía como le puede transferir una fracción de esta. Eso depende del tipo de impacto. Por ejemplo, si el automóvil va y choca con un árbol y el árbol no se mueve, ¿no es cierto? Quiere decir que el automóvil le transfiere toda la energía que llevaba al árbol. ¿Y por qué toda? Porque el automóvil colisiona hasta llevar su velocidad a cero. Por lo tanto, tenía una energía cinética inicial determinada, pongámosle un valor, 100, y terminó con una energía cinética cero el automóvil. Por lo tanto, toda la energía cinética que portaba se la transfirió completamente, completamente al árbol. Ahora, ¿qué es lo que generó ese proceso? Bueno, destruyó el árbol, lo que uno quiera, aumentó la temperatura del árbol, ¿no es cierto? Hay varias formas de transferir energía. Ahora, si la colisión no es en seco, sino que es una colisión como creo que se llama elástica, no sé, algo por el estilo. Por ejemplo, supongamos que este automóvil choca con otros automóviles que están estacionados, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Existen varias posibilidades. Puede que el automóvil choque con otro automóvil que está estacionado, pero el que está estacionado no se mueve, por lo tanto le transfiere toda la energía, y el automóvil le transfiere toda la energía al que estaba estacionado, ¿no es cierto? O puede ser que el automóvil colisione, parte de esa energía se la entrega al automóvil que estaba estacionado y lo lance a un lugar, ¿no es cierto? Pero el automóvil que colisionó sigue su trayectoria a una menor velocidad, ciertamente, ¿no es cierto? Porque ya parte de la energía cinética la entregó por colisión, pero la otra fracción le quedó, ¿no es cierto? Y continuó su trayectoria a una menor velocidad. Entonces, las distintas posibilidades que hay para que transfiera la energía son varias, y eso va a depender de cómo es la interacción, si la interacción, digamos, es completa con el objeto o es parcial. En este caso, por ejemplo, el electrón sería el análogo al automóvil, ¿no es cierto? El electrón lleva una energía cinética, pero aquí hay varias posibilidades, porque recuerden que los electrones, no es un electrón que interactúa con un átomo. Esto estamos hablando de fenómenos molares. Cuando uno traza espectros, de absorción molecular, absorción atómica, en cualquiera de sus modalidades, no estamos hablando que estamos haciendo interactuar, por ejemplo, una partícula, o un fotón, o en este caso un electrón, con una molécula. Estamos hablando que son moles, en este caso moles de electrones, miles de millones de electrones, que están interactuando con moles de átomos. Entonces, dentro de esa cantidad de partículas, hay algunas partículas, ¿no es cierto?, que podría pasar que su energía cinética inicial, ¿no es cierto?, el electrón va, interactúa con el átomo, llega a las capas internas, y la interacción con los electrones es tan intensa, ¿no es cierto?, porque hay tantos electrones, y es tan intensa que llega un punto en donde el electrón se detiene, y el electrón, luego de interactuar, presenta una energía cinética cero. Por lo tanto, aquí tendríamos que la diferencia de energía que habría cuando el electrón interactúa a tal nivel que disminuye su energía cinética en cero, sería como su colisión en seco, ¿no es cierto?, va a ser máxima, va a ser la mayor. Es decir, toda la energía cinética que portaba la transfirió al átomo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace el átomo con esa energía? Emite radiación, ¿ya? Si este fuese el caso, que la energía cinética que se transfiere es máxima, quiere decir que el fotón que sale emitido va a tener una longitud de onda muy corta, porque recuerden que hay una relación entre energía y la longitud de onda del fotón. ¿Cuál es esa relación? Es la relación de Planck. Es esta. Hc partido por lambda. ¿Ok? Entonces dice que mientras mayor es la energía,
menor es la longitud de onda, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuándo la energía del fotón va a ser máxima en este proceso? Cuando el electrón interactúe y se detenga absolutamente, ¿ok? Algunos electrones, dentro de los moles de electrones que están interactuando, algunos electrones les va a pasar eso, ¿ok? Ahora, hay otros electrones, claro, pero ahí voy a explicar el gráfico, ¿cierto? Precisamente hay que captar la idea del gráfico, lo voy a proyectar nuevamente cuando termine esta parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos electrones puede pasar que tengan una energía cinética 1, ¿no es cierto? Vengan con una energía cinética 1, la inicial, la incidente, interactúen con el átomo, pero el electrón no pierde toda su energía cinética, es decir, por ejemplo, venía a una velocidad determinada, al interactuar con el átomo va a bajar su velocidad, por lo tanto va a transferir una fracción de su energía, ¿no es cierto? Y a lo mejor puede ser que la energía cinética 2 del electrón, es decir, la energía cinética de salida, va a ser, voy a poner un ejemplo, un medio de la energía cinética 1. ¿Ok? Si ese fuese el caso, quiere decir que el fotón que va a salir emitido, ¿no es cierto?, para ese electrón que bajó a la mitad de su energía cinética, va a tener una longitud de onda, ¿no es cierto?, un poco más larga que la del fotón del primer caso. Las combinaciones son continuas. Es decir, la energía cinética puede bajar a 0, puede bajar al 1% de la energía cinética inicial, al 2, al 3, al 4, al 99%. No hay barreras, digamos, para que la gradualidad de transferencias de energía que se dan se presente en cualquier proporción. Entonces, esa es la razón por la cual, y aquí vamos al gráfico que ustedes estaban mencionando, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual, fíjense acá, este es el gráfico, ¿no es cierto? Esta es la razón por la cual los espectros de rayos X que se generan producto de esta interacción, que no es la única, recuerden, hay dos tipos de interacciones, son continuos. ¿Qué es lo que refleja este gráfico? Muestra número 1, esto que se llama kilovoltios, ¿no es cierto? Es la diferencia de potencial que se aplica para acelerar el electrón que interactúa con los átomos. Mientras más kilovoltios, ¿no es cierto? Quiere decir que yo le entrego más energía al electrón y el electrón que incide va a llevar más energía cinética. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el electrón lleva más energía cinética, ¿no es cierto? Se van a generar dos cosas. Que, número 1, que la intensidad de los fotones, aquí está el eje I, ¿no es cierto? Déjame agrandar un poquito para que quede más grande. ¿Sí? Se van a generar dos cosas. Y aquí voy a volar acá para que no se confunda. Número 1, que mientras mayor es la energía cinética del electrón, ¿no es cierto? Mientras mayor es la energía cinética del electrón, porque se le aplican más kilovoltios, ¿no es cierto? Más intensa es la señal. ¿Por qué? Porque mayor número de fotones voy a poder generar con esos electrones que están interactuando. Mayor número de fotones. Pero el segundo fenómeno que se da es que mientras más energía cinética tenga el electrón, los mínimos de longitud de onda que voy a poder lograr son cada vez más cortos. ¿Ok? ¿Qué representan estos puntos? Esos puntos que están ahí representan precisamente los fotones de mayor energía generados. ¿Cuál es la longitud de onda más corta que se puede generar con este proceso? Va a depender de la energía del electrón incidente. Mientras más energía aporte el electrón incidente, los fotones que voy a poder generar como longitud de onda más corta, ¿no es cierto? Son cada vez más cortas las longitudes de onda, por cuanto recuerden que hay una relación, insisto, entre delta E y longitud de onda. El máximo delta E que yo puedo sacar en la transferencia de energía, ¿no es cierto?, va a depender precisamente de la energía que porta el electrón. Si el electrón porta, supongamos, 100 kilojoules, ¿no es cierto?, yo no voy a poder transferir más de 100 kilojoules de energía, y por lo tanto no voy a poder transformar más energía que esa en fotones. Por el contrario, si el electrón porta 200 kilojoules, ¿no es cierto?, yo voy a poder generar transferencias de energía mayores y por lo tanto fotones de longitudes de onda más cortas. Entonces, por eso el mínimo, donde comienza el espectro, ¿no es cierto?, se va desplazando hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque mientras más energía aporta el electrón, yo puedo generar
fotones de longitud de onda cada vez más corta. Esa es un poco la idea, ¿ya? Que no sé si responde la pregunta del todo, si no me lo dice, ¿ya? Si no me lo dice. Claro, no es que pierdas más energía, es que tú puedes transferir más energía, ¿ya? En el fondo es como que te dijera, mira, si tú tienes un electrón que tiene muy poca energía, porque tiene una velocidad muy lenta, ¿no es cierto?, muy baja, tú no puedes esperar un fotón de rayos X, a lo mejor vas a tener que esperar un fotón de UV o visible, ¿ya? Por cuanto tú no puedes generar fotones que tengan más energía que el electrón que se la transfirió. No sé si me explico. Como la energía no se puede crear, sino que se puede solamente transferir, pues bueno, pues bien, los fotones van a tener la longitud de onda tan corta como la energía que los generó. Esa es un poco la idea, ¿ya? Esto es la misma razón por la cual, como yo le mencioné al principio del curso, la razón por la cual nosotros emitimos fotones infrarrojos. Nosotros no podemos emitir fotones UV, porque nuestro cuerpo no tiene tanta energía como para generar tal nivel de transferencia de energía para transformarlo en fotones UV. ¿Quién tiene esa cantidad de energía gigante? Una estrella, por ejemplo, ¿ya? Nosotros no. Entonces, mientras menos energía aporte el objeto que la transfiere hacia los fotones, ¿no es cierto? Mientras menos energía aporte ese objeto, los fotones son de longitud de onda más larga. Más dudas, consultas. Ahora, este es un espectro continuo, ¿ya? Y analíticamente tiene el problema de todo espectro continuo, que quizás ustedes a esta altura del curso ya lo deben intuir. El problema que tienen los espectros continuos es que son poco selectivos, ¿ok? Por ejemplo, si este espectro continuo lo generaron átomos de cobre, es decir, electrones que inciden sobre átomos de cobre, tiene una banda tan ancha, ¿no es cierto?, que la probabilidad que este espectro continuo se soslape con el espectro continuo de otro elemento, y hay que entender que en una muestra problema van a haber otros elementos, ¿no es cierto?, es muy alta. Entonces, estos espectros continuos no se explotan analíticamente por cuanto son muy poco selectivos, ¿ok? ¿Cuáles son los espectros que se explotan analíticamente? Son los discretos, ¿ya? Que serían los que les mencioné después, que serían estos. O sea, los espectros que se explotan analíticamente son estos, son los que se generan por transiciones electrónicas dentro de los niveles de energía, ¿ya? Del mismo átomo. Entonces, los primeros equipos de rayos X que generaban espectros discretos, ¿no es cierto?, además de continuos, ¿no es cierto?, lo que uno hacía era, bueno, entendiendo que a veces el electrón no es que solamente baja su energía cinética, sino que saca un electrón del átomo, ¿no es cierto?, y al sacarlo genera transiciones electrónicas, y por lo tanto la energía interna del mismo átomo es la que genera fotones, ¿no es cierto? Pues bien, esas transiciones electrónicas, ¿no es cierto?, van a generar estos espectros discretos que discutimos en la última clase, que serían estas líneas, que lamentablemente se superponen al espectro discreto, ¿no es cierto?, que sería una figura más o menos como la que está acá. Entonces, estas líneas que están acá, descontando esta línea base, ¿no es cierto?, descontando lo que se llama el blanco, con estas líneas sí se pueden hacer identificaciones y cuantificaciones con bastante más selectividad. Por lo tanto, la probabilidad de sesgo por interferencia espectral, ¿no es cierto?, baja, ¿ok? Y esas líneas se empezaron a explotar analíticamente, pero se empezaron a explotar bajo el concepto de absorción de rayos X. Y como yo les mencioné, absorción de rayos X fue un fracaso, porque los límites de detección no fueron, digamos, muy atractivos comparado con todas las otras técnicas analíticas que ya existían en esa época, sobre todo absorción atómica de llamas. Por lo tanto, rayos X con fines analíticos tenían una aplicabilidad muy, muy restringida. Se utilizaba más que nada para minerales más o menos puros, ¿no es cierto?, donde los porcentajes de los elementos eran bien elevados, pero para fines ambientales o fines ecotoxicológicos o fines de control de calidad de alimentos no servía, ¿ya? Y además que eran equipos caros, grandes, muchos de ellos eran peligrosos, ¿eh? También les cuento esta anécdota. Muchos de ellos eran peligrosos porque la fuente de electrones, porque para generar rayos X hay que bombardear con electrones. Algunos de estos equipos, la fuente de electrones no era un metal que tenía una diferencia potencial que le generaba aceleración de electrones, ¿no?
la fuente de electrones de muchos de estos equipos era material radioactivo. Era, por ejemplo, un mineral de níquel con un isótopo enriquecido, y eso generaba ciertos fotones y electrones de alta energía, y si la fuente de electrones o de fotones no estaba aislada, no estaba bien aislada, ¿no es cierto? Las personas recibían esa radiación, y era una radiación, la radiación X es tremendamente dañina, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros cuando nos toman una radiografía de rayo X nos entregan un pulso de fotones de rayo X bien acotado, así si es cierto, la longitud de onda es muy corta y es muy dañina, la cantidad de fotones que nos llegan es muy baja, y por lo tanto no nos alcanza a hacer un daño detectable, ¿ok? Pero hay una anécdota que se dio una vez que en la Facultad de Ciencias, ¿no es cierto?, que había un equipo de rayo X que ocupaba los físicos, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás. Y el problema está que a esos equipos de rayo X hay que hacerle mantenciones precisas y con contadores Geiger, ¿no es cierto?, para poder detectar algún escape de radiación. Y en función del tiempo, esa cámara que aísla el material radioactivo, ¿no es cierto?, se va deteriorando. Y si uno no le hace mantenciones, la radiación que se exponen los operarios es bien grande y les puede generar tumores. Y yo me sé bien esta historia porque yo tenía una compañera de curso que trabajó ahí y se le generó un tumor en la cara que afortunadamente no fue más allá. Pero hubieron ahí algunos casos de cánceres que muchos lo asociamos, no hay nada demostrado ciertamente, pero lo asociamos a ese equipo de rayo X. Era una frecuencia de cáncer inusual en esa zona, la gente que está ahí. Y hoy en día hay gente que se gana la vida haciendo mantención al equipo de rayo X, pero con fines médicos o con fines cristalográficos, ya que son realmente donde tiene utilidad. Entonces, bueno, si tienen más preguntas, por favor, háganlas, si no tengo apuro. Eh, Mientras piensan, si es que tienen alguna pregunta, les voy a mostrar dónde habíamos quedado, ¿no es cierto? Déjenme adelantar un poco esto. Entonces, donde habíamos quedado en la última sesión es que luego de dejar lo más claro posible de que la absorción de rayo X no tuvo gran éxito analítico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que optaron los desarrolladores de instrumentos? Optaron por desarrollar la fluorescencia de rayo X, que esta es la que les cuento a continuación. Se quiere la fluorescencia de rayo X, que esta no la alcancé a desarrollar muy bien en la última clase, ¿no es cierto? Primero, la fluorescencia de rayo X se basa en un principio similar al que mencionamos anteriormente, ¿no es cierto?, de eyectar electrones desde los átomos, en este caso los átomos de analito, pero en vez de eyectarlos vía bombardeo con electrones, ¿no es cierto?, se eyectan vía bombardeo con fotones, ¿ok? Entonces, ¿qué es la fluorescencia de rayo X? La fluorescencia de rayo X tiene los siguientes pasos. Lo voy a adelantar un poquito, ¿no es cierto? Entonces, el paso 1 que tiene la fluorescencia de rayo X es que se hacen incidir fotones, ¿no es cierto? Fotones que deben tener las longitudes de onda suficientemente cortas para que incida sobre los electrones internos, ¿ok? Son los electrones internos, serían los que estarían acá, ¿no es cierto? Para que incida sobre los electrones internos del átomo, eso lo logran solamente fotones de rayo X. Y esos fotones, ¿qué es lo que van a hacer? Van a eyectar los electrones internos, por ejemplo, para efecto de esta diapo, el paso 2 sería este, ¿no es cierto? Entonces, al eyectar los electrones internos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Se va a generar la vacancia, es decir, un orbital desocupado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a ocurrir transiciones electrónicas desde los electrones de las capas superiores hacia las capas inferiores. Y cada transición electrónica va a generar fotones de longitudes de onda características. Puede pasar esta transición electrónica o de uno de más arriba, ¿no es cierto? Cada una de estas transiciones electrónicas genera fotones de longitud de onda discreta y diferente, y además característica de cada elemento, ¿ya? Entonces el paso 2 es que se eyecta este electrón, ¿no es cierto? Y el paso 3, ¿no es cierto?, sería, por lo tanto, las transiciones electrónicas, es decir, el decaimiento de electrones externos, como aparece aquí en esta diapo, y el decaimiento de esos electrones externos, ¿no es cierto?, nos conlleva a nosotros a la última etapa, que es precisamente la emisión del fotón fluorescente. ¿Qué sería el fotón fluorescente? El fotón que se emitió
previa absorción de fotones. Esa es la definición de fluorescencia, la emisión de luz estimulada por la absorción de luz. Entonces, dado que se absorbió un fotón que eyectó un electrón, luego los electrones superiores decaen emitiendo fotones. Este sería el fotón fluorescente y el fotón que se explota analíticamente. ¿Ok? ¿Qué se gana con esto? Y razón por la cual la fluorescencia de rayo X como que volvió a posicionar la técnica en el mercado analítico. Se ganan dos cosas. Número uno, aquí no hay espectros, en fluorescencia de rayo X, no hay espectros continuos, porque aquí no hay caída de energía cinética. ¿Ok? Aquí los fotones van precisamente a generar absorción en la medida que eyecten electrones, ¿no es cierto? Y cuando eyecten los electrones, luego lo que se genera como luz, luz o fotones, es radiación exclusivamente monocromática. Este es lo que llega al detector, este fotón. Y este fotón es monocromático, no es policromático. Son fotones de línea, no de banda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se gana analíticamente? Que la señal analítica, ¿no es cierto? Es decir, los fotones que llegan al detector son exclusivamente fotones de transiciones electrónicas del átomo, y por lo tanto, todas discretas. O sea, se logra un espectro literalmente de línea. Yo les voy a mostrar un espectro de línea que tomé de una ficha técnica. Se logran espectros de línea, es decir, la intensidad fluorescente de rayos X, ¿no es cierto?, en función de la longitud de onda, genera solamente líneas. Cada una de estas líneas va a corresponder a cada una de estas transiciones que están acá, las posibles transiciones. No sé si me explico. Lo otro que se gana con esto es que además uno puede lograr buena sensibilidad, ¿ya? ¿Cómo uno puede lograr buena sensibilidad? Y esto va a ser tarea de usted, yo solamente les voy a dar como la pista para que en qué se pueden fijar. La sensibilidad se logra precisamente optimizando este proceso. ¿A qué me refiero optimizando este proceso? Logrando un arreglo instrumental que permita precisamente que la absorción de fotones sea elevada. ¿Ok? Me devuelvo acá, perdón. Es decir, que este paso que está acá, el paso 2, ¿no es cierto? Si yo logro que una mayor cantidad de fotones sean absorbidos por los átomos de mi analito, yo voy a lograr una mayor cantidad de átomos a los cuales le eyecto electrones, ¿no es cierto? O sea, optimizar el paso 2, ¿ok? Mientras más fotones absorben, más electrones se van a eyectar, y mientras más electrones se van a eyectar, mayor número de fotones se van a emitir en el paso 3, ¿ok? Es decir, el paso 3 van a haber más decaimientos electrónicos, y por lo tanto van a haber más fotones que se emiten producto de este decaimiento. Por lo tanto, así incremento la sensibilidad. Y una de las razones por las cuales rayo X se reivindicó es porque hicieron arreglos instrumentales que optimizaron mucho el proceso de absorción de fotones para la fluorescencia. ¿Ok? Y ahí los límites de detección cayeron de porcentaje masa-masa, cayeron a fracciones de ppm. Y ahí sí que la técnica rayo X volvió a ser una técnica atractiva para el mercado analítico respecto de las opciones que existían, que la mayoría de opciones que existían son las que vimos en los cursos previos, mayormente espectroscopía atómica y espectrometría de masa. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora que me hicieron una pregunta. Ya, esa es una pregunta bien buena ya. Rocío me pregunta si el fotón que llega al detector era el que se incide sobre el átomo. Ya, la respuesta es no, y voy a explicar por qué. Miren. Y justo esto me lleva a la diapo que les quiero mostrar. Y ahí creo que van... bueno, aquí dice, paso 5, el equipo detecta, aquí está con la respuesta Rocío, pero voy a explicar por qué. El equipo detecta el fotón emitido característico del elemento al cual le incide el fotón inicial, ¿no es cierto? Y se registra la intensidad fluorescente. Pero para responder esto más esquemáticamente, ¿no es cierto? Voy a mostrarles lo siguiente. Ya. Esto que les voy a mostrar fueron los primeros intentos de explotar la fluorescencia de rayos X. Y me explico brevemente, miren. Y aquí quizás voy a responder lo que me acaba de preguntar Rocío. Ya, disculpe que esto está en otro idioma, esto está en francés. Pero miren, ¿qué es lo que hay acá? Paso 1, y aquí por favor síganme lo que yo voy a ir marcando. Este que está acá, ¿no es cierto? Es la fuente de fotones. ¿A qué me refiero con la fuente de fotones?
Lo que existe acá es el famoso, o algo análogo, al tubo de rayos catódicos. ¿Qué es el tubo de rayos catódicos? El tubo de rayos catódicos es precisamente un montaje que tiene un cátodo y un ánodo. Lo voy a mostrar después en un esquema, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace ese montaje? Es que yo tengo electrones que están incidiendo sobre un metal. Aquí no está la muestra de problema, la muestra de problema está acá. Ojo, voy a marcarlo acá. Aquí está, acá. Aquí está la muestra de problema. Yo ahora me estoy refiriendo al tubo de rayos catódicos, que nada tiene que ver con la muestra de problema. Yo aquí tengo un montaje que tiene un tubo de rayos catódicos que tiene un cátodo y un ánodo. Existen electrones que están siendo bombardeados sobre un metal, ¿no es cierto? Y al incidir esos electrones sobre ese metal, como vimos en la primera parte del curso, ese metal después va a empezar a emitir radiación X. Es decir, los primeros intentos que lo que hicieron, desarrollaron un tubo catódico que genera el espectro que acabamos de discutir, que era un espectro que era continuo con discontinuidades. ¿Ok? Es decir, el tubo de rayos catódicos es la fuente de fotones. ¿Y cómo genera esos fotones? Antiguamente se generaba mediante el bombardeo de electrones, que es la primera parte del curso que acabamos de discutir. Esos fotones, y aquí lo voy a marcar en azul, de rayos X, ¿no es cierto?, se dirigen hacia una muestra problema. O sea, aquí van los fotones de rayos X incidentes, ¿ok? Acá va a estar la muestra problema, ¿no es cierto? Normalmente es un polvo, y esta muestra problema va a absorber esos fotones, pero aquí voy a poner en otro color, parte de esos fotones absorbidos, ¿no es cierto?, van a generar eyecciones de los electrones, y aquí todos los elementos que componen la muestra problema van a empezar a emitir fotones de radiación X, que yo aquí estoy marcando en verde, ¿ok? Los fotones que llegan al detector, acá está el detector, ¿ok? Son los fotones que emiten los átomos de la muestra problema, ¿ok? Solamente van a llegar los fotones que emiten la muestra problema, no los que absorbe la muestra problema. Los que absorben son los que están en azul, ¿no es cierto? Y eso, su única función es que eyecten electrones, ¿ok? No sé si me explico. Entonces, por eso van a llegar los fotones exclusivamente de los átomos de la muestra problema. Y no todos los átomos de la muestra problema, de los átomos de la muestra problema que absorbieron los fotones de azul, ¿ok? Y hay un juego, ¿no es cierto?, que analíticamente es bien interesante, que es decir, cómo yo consigo que los fotones en azul, es decir, los incidentes, sean absorbidos solo o mayormente por los átomos de mi analito y no por los átomos de la matriz. Si yo logro eso, voy a lograr que los fotones en verde, los emitidos, sean mayormente del analito y por lo tanto va a ser una señal extremadamente selectiva, ¿ya? Para explicar esto con un poquito más de detalle, fíjense, aquí hay otra que encontré en internet, una fotografía bien vieja, pero que es bien ilustrativa, que es la que sigue a continuación. Miren. Me saltaron un poco esto. Entonces, aquí está, primera parte, esto es lo que yo les decía. Primera parte, este sería el tubo de rayos catódicos. Aquí no hay muestra problema, ¿no es cierto? Aquí voy a explicarlo con un poquito más de detalle. Entonces, ¿cuál es la idea, no es cierto? Que yo tengo un tubo de rayos catódicos que tiene acá, como dice acá, un metal. Déjenme marcarlo bien. Acá hay un metal, que ese metal está acá, ¿ok? Hacia ese metal se le hacen incidir electrones. Estos electrones van a ser bombardeados, ¿no es cierto? Van a ser disparados, ¿no es cierto?, hacia un blanco metálico, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar con esos electrones? Los dos procesos que dijimos anteriormente, algunos electrones van a decaer continuamente su energía cinética, otros electrones van a generar eyección de los electrones internos del blanco metálico. Sea como sea el proceso, esto va a generar emisión de rayo X, ¿ok? Pero emisión de rayo X en varias longitudes de onda, ¿ok? Aquí fíjense que hay una cosa que es bien interesante, parte de la energía de los electrones también se transforma en energía térmica. Entonces tiene que haber un sistema de enfriamiento. Si no se funde el sistema, ¿ya? Entonces, así generamos los fotones primarios, ¿ok? Fotones primarios son los fotones que provienen de una fuente, fotones que se van a dirigir hacia una muestra problema, ¿ya? Se generaron los fotones primarios. Vamos a la segunda etapa. Espérense. Aquí está la segunda etapa, ¿ya? Que a mí personalmente esta es como la diapo que más me gusta.
que dice ya, usted generó los fotones primarios de rayo X, ¿qué es lo que hace con esos fotones? Y aquí lo destaco en rojo, lo hace incidir sobre la muestra problema, la muestra, sample, ¿no es cierto? Entonces, esos fotones inciden sobre la muestra problema, van a generar la eyección de los electrones de algunos de los átomos de esta, ¿ok? Y de los átomos que logre eyección de electrones, ¿qué es lo que va a pasar con esos electrones? Van a empezar a decaer y van a empezar a emitir fluorescencia de rayo X. Entonces, los rayos X en rosado, ¿no es cierto? Los rayos X en rosado, no tengo color rosado acá, así que voy a hacerlo en el mismo rojo. Los rayos X en rosado van a generar un espectro entre continuo y discreto, ¿ok? Porque proviene de un bombardeo de electrones de un blanco metálico. Sin embargo, el espectro en azul, que sería el espectro fluorescente, solamente va a tener líneas discretas, ¿ok? Y cada una de esas líneas va a corresponder a las transiciones electrónicas de los átomos cuyos electrones precisamente fueron eyectados. Y esas líneas no van a ser igual para átomos de distintos elementos porque como son líneas cuantizadas, la probabilidad de que las líneas se solapen entre átomos de distintos elementos es muy, muy baja. De hecho, prueba de esto, ¿no es cierto? Y aquí les voy a mostrar una cosa, un espectro real. Prueba de esto es lo siguiente. Después explico este círculo, que ese círculo no vale la pena explicarlo, pero bueno, si es que es necesario lo voy a hacer. Déjenme ir a la diapo. Ya, este es, por ejemplo, un espectro tomado de un proveedor de instrumentos actualmente. ¿Ya? Ahí están las líneas. ¿Ya? Ahí están las líneas. ¿Ok? Ahora, miren, les voy a dar un desafío. ¿Ya? Estas son las líneas que se logran. Si ustedes ven, las líneas están separadas por elementos. Y varias líneas no tienen solapamiento. Por ejemplo, está la línea del hierro, del gadolinio, del manganeso, el zinc. Están varios elementos de la tabla periódica ahí, ¿no es cierto? Y lo interesante de esto, ¿no es cierto?, es que el solapamiento es muy, muy bajo. Algunas líneas sí están solapadas, ciertamente, ¿ya? Pero otras no. Y como nosotros vimos en el curso, hay tantas líneas que puede emitir un mismo elemento que si una línea está solapada con otro elemento, es decir, está interferida, a veces la solución más práctica es cambiar de línea. Un elemento no tiene una sola línea, puede tener 3, 4 explotables. Y por lo tanto, las interferencias son muy pocas, son conocidas, y por lo tanto las soluciones a veces son meramente instrumentales, es elegir otra línea. ¿Okay? Ahora, el desafío que les iba a plantear, ¿no es cierto? Un desafío así como para el curso, no es una tarea parcial, ¿no? Ya, fíjense en este gráfico, dígame qué les llama la atención. ¿Qué les llama la atención a él? Este gráfico tiene algo raro que no sé si ustedes se dieron cuenta. ¿A qué le ven de raro? La diferencia potencial, ¿no es cierto? Ya, muy importante, miren. Eso que se cuenta Francisca, ¿no es cierto? El eje X, fíjense, muy importante. Espérense, aquí no lo puedo marcar bien. El eje X no es longitud de onda, es kiloelectronvoltio. Es diferencia de potencial. Ya, ¿por qué se hace eso? Fíjense, es porque, y aquí me voy a devolver a la diapo inicial. ¿Por qué se pone en el eje X kiloelectronvoltio y no longitud de onda, que es lo que uno está acostumbrado a que vaya, ¿no es cierto?, en un barrido. Es por una razón que no es fácil de ver, pero si entendieron un poco la naturaleza de esto, es la siguiente. Los kiloelectronvoltios se refiere a la diferencia potencial que se aplica acá. Acá. ¿Ok? Aquí está la diferencia de potencial. Negativo, positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí voy a hacerles preguntas sucesivas y ustedes mismos se van a dar cuenta de la razón de esto. Miren. ¿Qué pasa si yo aplico una diferencia potencial baja? ¿Qué le pasan a los electrones que salen inyectados? Partamos con pocos kiloelectronvoltios, bajito, ¿ya? ¿Qué pasa con los electrones si yo aplico una diferencia potencial baja para generar esta eyección hacia acá? ¿Qué pasaría? Ya,
Exactamente, longitud de onda mayor, ya. Y Francisca se saltó 2 pasos, ¿no es cierto? Pero la respuesta está bien, o sea, yo la voy a desagregar la respuesta en el caso de que alguien se haya perdido. Es decir, si yo aplico una diferencia, voy a poner aquí, si yo aplico una diferencia de potencial baja, ¿qué es lo que voy a generar? Que los electrones tengan una energía cinética baja, ¿ok? Si yo tengo electrones que tienen una energía cinética baja, cuando interactúen con el blanco metálico, la longitud de onda de los fotones que van a emitir, rayos X, va a ser baja. ¿Ok? Y si la longitud de onda es baja, ¿no es cierto? Va a generar que los fotones que lleguen a la muestra problema, en esa etapa, en esos kiloelectronvoltios, los fotones que genere la muestra, que incidan sobre la muestra problema es baja, y esos fotones van a afectar no a los electrones más internos, sino que va a afectar a los electrones más externos. ¿Ok? De hecho, miren, hay una relación que dice lo siguiente, hay una relación que, la tengo el gráfico por ahí, pero si me la entienden con palabras, no creo que a lo mejor no es necesario recurrir a esto, porque esto es como intuible para una persona que entiende bien la tabla periódica, miren. ¿Qué elementos tienen más electronegatividad? Pregunta. ¿Qué elementos tienen más electronegatividad? ¿Se acuerdan o no? Los haluros, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué los haluros tienen más electronegatividad? Esta pregunta es más complicada. ¿Ya? Estamos claros que los haluros tienen más electronegatividad. ¿Por qué? Esta pregunta es más compleja, ¿no? ¿Por qué tienen más electronegatividad los haluros? Y esto tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Ya. Recuerden que, Rocío, ya, muy importante. Efectivamente, ¿no es cierto? El hecho que un elemento tenga más electronegatividad, ¿no es cierto? Va a generar un dipolo mayor cuando se enlace a otro. Sobre todo un elemento que tiene baja electronegatividad. ¿Ok? Ahora, respecto al nivel de energía que plantea Rocío, ¿no es cierto? Hay que recordar que los haluros tienen más electronegatividad porque en el mismo periodo, ¿no es cierto? Exactamente, tienen un menor radio atómico, exactamente. ¿Y por qué tienen un menor radio atómico? Es porque tienen la misma cantidad de electrones, o sea, la misma cantidad de capas electrónicas en el mismo periodo, ¿no es cierto? Pero tienen más protones, ¿ok? Es decir, cuando yo me desplazo hacia la derecha, el número atómico va aumentando, ¿ok? Es decir, tienen más protones, pero las capas electrónicas siguen siendo las mismas, siguen siendo la capa 1SU, la capa 1S, 2S, 3S, siguen siendo el mismo número de capas en un periodo, cuando yo me desplazo hacia la derecha de la tabla periódica. ¿Ya? Sigue siendo la misma cantidad de capas, ¿no es cierto?, pero con más protones. Por lo tanto, obviamente que hay más electrones, pero no aumenta el número de capas. A eso es a lo que me refiero. ¿Ya? Al haber más protones hay más electrones, ciertamente, pero no se llenan las capas. Por lo tanto, en el mismo periodo, ¿no es cierto?, estamos hablando de que es el mismo número de capas electrónicas, capas 1S, 2S, 2P, ¿no es cierto?, pero más protones. Eso genera precisamente que al haber más protones y el mismo número de capas, la atracción del núcleo por los electrones es mayor, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para sacarle un electrón, y aquí viene lo importante, para sacarle un electrón a núcleos con más protones, se requiere más energía. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque si los fotones que inciden sobre la muestra problema poseen baja energía, que es lo que pasa cuando se generan por electrones acelerados con pocos kiloelectronvoltios, si los fotones portan baja energía, que es lo que estábamos discutiendo recién, acá, tienen longitudes de onda, ¿no es cierto? Aquí me equivoqué, no son menores, son mayores. Tienen longitudes de onda mayores, ¿no es cierto? Porque tienen poca energía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que los electrones que van a ser eyectados de los átomos que están en la muestra problema son los electrones de elementos de número atómico menor. ¿Ok? Por ejemplo, los elementos de número atómico mayor en un mismo periodo, ¿no es cierto?, van a requerir más energía para eyectar sus electrones.
Entonces, literalmente lo que se hace acá, ¿no es cierto?, es que cuando yo hago un barrido de kiloelectronvoltios en el tubo de rayos catódicos, yo indirectamente estoy haciendo un barrido de longitudes de onda. Porque si yo voy barriendo los kiloelectronvoltios que me están generando los electrones que finalmente generan rayos X, cuando los kiloelectronvoltios son bajos, las longitudes de onda que se generan son altas. Cuando los kiloelectronvoltios son altos, ¿no es cierto?, son elevados, las longitudes de onda que se generan van a ser longitudes de onda corta. Y claro, mientras los fotones tengan menor longitud de onda, es decir, mayor energía, la probabilidad de que saquen eyectados electrones de átomos de distintos elementos es mayor. Cuando las longitudes de onda son elevadas, ¿no es cierto?, se portan poca energía, van a generar eyección de electrones, pero de los átomos menos electronegativos. Esa es un poco la conclusión. O sea, son dos cosas. Número uno, disminuye la intensidad. Cuando yo tengo menos kiloelectronvoltios, número uno, efectivamente disminuye la intensidad, es decir, el número de fotones por segundo es menor, pero además disminuye la longitud de onda, o sea, perdón, aumenta la longitud de onda de los fotones. Claro, cuando me preguntan acá si afecta solamente a los fotones que saca, los kiloelectronvoltios afectan solamente a los fotones incidentes, es decir, a estos. Voy a borrarlo acá para que no se superpongan las líneas. Los kiloelectronvoltios afectan tanto la intensidad como la longitud de onda de estos fotones, los fotones incidentes. Entonces, si yo hago un barrido de kiloelectronvoltios, es decir, la diferencia que hay de potencial entre el cátodo y el ánodo, esta parte que está acá, yo indirectamente estoy haciendo un barrido de la longitud de onda de los fotones incidentes. ¿Ok? Entonces, con ese barrido, yo hago que en una etapa del barrido saque los electrones de los átomos de menor electronegatividad, y en la zona más extrema del barrido, es decir, donde hay más kiloelectronvoltios, hay longitudes de onda de los fotones, por tanto, menores, ¿no es cierto?, yo voy a empezar a eyectar los electrones de átomos de mayor electronegatividad. Por eso cuando yo veo un espectro acá, ¿no es cierto?, y aquí volvamos al espectro que le estaba mencionando, el espectro que estaba mencionando, acá, ¿cierto? Voy a borrar acá. Acá. Ya mira, aquí les voy a mostrar una cosa que creo que es muy importante. Déjenme borrar acá para que no quede tan sucia la imagen, ¿no es cierto? Ya, ahí voy a responder lo que me plantea Francisca. ¿Bien? Entonces, miren acá, la lógica de este gráfico, ¿no es cierto? Normalmente es así. Si ustedes ven acá, ¿no es cierto?, hacia acá están menores kiloelectronvoltios, hacia acá están mayores kiloelectronvoltios. En general se da que los elementos, ¿no es cierto?, que tienen más electronegatividad, ¿no es cierto?, por ejemplo, o los elementos que tienen número atómico mayor, tienden a generar líneas que requieren más kiloelectronvoltios, por ejemplo, el caso típico del plomo, ¿no es cierto? El plomo es el típico elemento, ¿no es cierto?, que es un elemento pesado. Quitarle electrones de las capas internas, repito, de las capas internas, requiere mucho más energía, ¿no es cierto?, que por ejemplo quitarle a un átomo de calcio, que está más o menos al mismo nivel del plomo, y por lo tanto se requiere menos kiloelectronvoltios, ¿no es cierto? Entonces, uno, ¿qué es lo que va haciendo? Va haciendo un barrido donde las líneas atómicas que se generan por eyectar electrones que requieren más energía sacarlo, que son electrones, número uno, los más internos, y número dos, de núcleos más grandes, ¿no es cierto?, tienden a acumularse en la zona de los kiloelectronvoltios mayores, es decir, se requieren electrones que tengan más energía cinética para que incidan sobre un blanco metálico que después emita fotones de longitud de onda de más energía, es decir, más cortos. ¿Para qué? Para sacarle electrones que energéticamente requieren mucho más energía para ser sacados y que generen esto que estamos viendo acá, que lo que estamos viendo acá es la intensidad de fluorescencia de las transiciones electrónicas producto de un electrón que fue eyectado. Esa es un poco la idea. Y volviendo a la pregunta de Francisco, ¿no es cierto? Dice, pero si sacamos los de mayor electronegatividad, ¿por qué los fotones incidentes tienen mayor energía? No, lo que pasa es que
Cuando nos referimos y sacamos a lo de mayor electronegatividad, estamos diciendo que sacamos los electrones internos de los elementos de mayor electronegatividad, ¿ok? Esos elementos, ¿no es cierto?, tienden a tener núcleos mayores, y por lo tanto la energía para sacarle los electrones, tanto lo externo como lo interno, tiende a ser mayor, ¿ya? Y el hecho que tiende a ser mayor, ¿no es cierto?, como yo necesito más energía para llevar ese electrón desde un orbital atómico, es cero, hasta un orbital que ya sale del átomo, ¿cierto? Ya ni siquiera hay orbital, ya uno lo eyecta de ahí, yo necesito fotones de mayor energía. Este es el principio de conservación de la energía, ¿se fijan? Es como que yo les dijera, miren, le voy a hacer una analogía. Si ustedes están en un edificio, ¿no es cierto? Y ese edificio tiene 4 pisos, versus un edificio que tiene 10 pisos, ¿ok? Entonces yo les digo, ¿saben qué? Los tengo que sacar del edificio por arriba, ¿ok? En helicóptero, los tengo que sacar de ahí, por arriba, por el techo del edificio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la lógica a nosotros? Que si el edificio es más corto, yo para sacarlos del edificio por arriba, yo necesito menos energía que si yo los tengo que sacar de un edificio de 10 pisos, ¿ok? Porque obviamente, llevarlos desde el estado basal hasta el estado del techo donde los puedo sacar, ¿no es cierto?, en un edificio más corto es menos energía que en un edificio más largo. No sé si me entiende la analogía. Entonces, yo a la persona, para sacarla del edificio más pequeño, necesito entregarle menos energía que sacarla del edificio más largo. En esa analogía, ¿no es cierto?, los edificios más cortos, ¿no es cierto?, serían precisamente los electrones que están en un nivel de energía, ¿no es cierto?, más alto, por cuanto presentan menos atracción del núcleo, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, uno diría, bueno, ¿cuáles son los elementos o cuáles son los electrones que es más fácil sacarlo? Es decir, que requieren entregarle menos energía para sacarlos del átomo. Bueno, son los electrones que normalmente son de las capas un poco más externas, ¿ok? Y número 2, de núcleos más pequeños. Esa es un poco la lógica que hay detrás, ¿ok? ¿Quién tiene los núcleos más pequeños? Bueno, tienden a ser los átomos que están hacia la izquierda de la tabla periódica, ¿ok? Que tienen núcleos más grandes, es decir, con más protones, son los átomos de elementos que están más hacia la derecha. O sea, a esos átomos, los que están más hacia la derecha, en el caso de los metales tiende a ser, por ejemplo, el plomo, el caso más paradigmático, a esos átomos, normalmente para sacar un electrón interno, yo tengo que entregarle fotones de mucha energía. ¿Y cuáles son los fotones de mucha energía? Los de longitud de onda más corta. ¿Y cuáles son? ¿Y cómo genero esos fotones? Bombardeando con electrones un blanco metálico, pero con kiloelectronvoltios mayor. ¿Ok? Entonces, en este caso, en vez de hacer un barrido, como ustedes quizás tienen más, les es más familiar, en vez de hacer un barrido de longitud de onda, como se hace en absorción molecular, yo hago un barrido de electronvoltio. ¿Y qué logro con un barrido de electronvoltio? Un barrido de longitud de onda. Eso es lo que se logra en última instancia. Fíjense, ese rayo X tiene ahí como unas particularidades. Ahora, esto que les estoy contando ahora, súper importante, ¿no es cierto?, tiene sentido solamente cuando mi fuente de rayos X es un tubo de rayos catódicos. Los arreglos instrumentales que hay para rayos X son bien variados. Ahora, es cierto que la tecnología de rayos X actual, sobre todo la de fluorescencia de rayos X, la mayoría utiliza tubos de rayos catódicos, ¿ya? Pero no todas. Hay instrumentos que no utilizan como fuente de fotones de rayos X un tubo de rayos catódicos. Como les mencioné, hay instrumentos que utilizan como fuente de rayos X un decaimiento radioactivo de un isótopo inestable. Es otra posibilidad, ¿ya? Hay varias posibilidades para generar fotones de distintas longitudes de onda que incidan sobre la muestra problema. Y por eso les dije a ustedes que el análisis instrumental se los voy a dejar como una tarea parcial a ustedes. Es decir, que ustedes me digan, ¿saben qué? Miren, búsquense un instrumento rayo X, cualquier modalidad, hay varias, ¿no es cierto? La más famosa hoy en día, hasta donde supe hace como 3 años atrás, es el equipo de reflexión total de rayo X. Tiene una regla instrumental bien especial. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, una tarea parcial, que se la voy a pedir, ¿no es cierto?, es que me expliquen instrumentalmente cómo se genera la señal de rayo X. Instrumentalmente, no al principio, nosotros ya sabemos el principio. Ya sabemos que el principio, ¿no es cierto?, es que son transiciones de los electrones internos de los átomos del analito. Listo. La pregunta es, bueno, pero ¿cómo se genera eso en un instrumento? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el selector de longitud de onda? ¿Cómo se dispone? Eso.
déjame ver si es que leer las preguntas, si no se me escapó ninguna. Dice, o sea, si manejamos los fotones incidentes, podemos dirigir un elemento específico. Exactamente. O sea, lo que plantea aquí Francisca, esa es la idea. O sea, los arreglos instrumentales apuntan precisamente a que ojalá los fotones incidentes sobre la muestra generen eyecciones de electrones mayormente del analito. ¿Ya? Y ahí los arreglos instrumentales, ustedes se van a dar cuenta, hay arreglos instrumentales súper ingeniosos para generar fluorescencia selectiva. Súper ingenioso, ¿ya? Y ahí hay varias cosas que, bueno, dado que rayo X no es una técnica nuclear hoy en día en la sociedad chilena, ¿no es cierto? Yo no le hago el análisis instrumental de esto, ¿ya? Quien tenga interés puede seleccionarlo y aplicar este análisis instrumental como una evaluación parcial, ¿ya? Rayo X, como hoy en día todavía no está muy masificado en el mercado chileno, nosotros no la vemos, la dejamos, digamos, fuera, entre comillas, en el sentido que vemos los principios, pero no el análisis instrumental. Pero como dice Francisco, ¿no es cierto? A eso apunta precisamente. O sea, apunta a que los arreglos instrumentales nos permitan fotones incidentes que podamos dirigir a elementos de forma específica o selectiva, que es la cifra de mérito, digamos, más, esa es la palabra como UPAC más adecuada, selectiva. ¿Ya? La próxima pregunta, ¿cómo se generan los fotones primarios? Miren, si ustedes se leen el Scugliari habla de varias posibilidades de generar fotones primarios, entiéndanse los fotones de rayo X que inciden sobre el analito. Una de ellas es el tubo de rayos catódicos. Otra de ellas es el uso de materiales radioactivos, es decir, son materiales que tienen isótopos inestables de un elemento, ¿no es cierto? Y como ustedes saben, los isótopos inestables de un elemento, como por ejemplo los isótopos de uranio que se utilizan para las bombas nucleares, ¿no es cierto?, están decayendo hacia sus isótopos o a sustancias más estables, y en ese decaimiento emiten radiación. Y esa radiación, muchas veces es radiación X. ¿Okay? Entonces, hay varias formas de generar fotones primarios. Pero hasta donde yo he visto la literatura, aunque esto cambia todos los años con la tecnología, la fuente de rayos X de fotones primarios más utilizada hasta la fecha sigue siendo el tubo de rayos catódicos. Ahora, el tubo de rayos catódicos, recuerden que es un cátodo, un ánodo, una diferencia de potencial y un blanco metálico, ¿okay? Al cual le llegan esos electrones. ¿Dónde están los detalles tecnológicos? ¿De qué está hecho ese blanco metálico? Y en eso de qué está hecho ese blanco metálico hay harto desarrollo tecnológico. O sea, han tratado de buscar aleaciones que permitan que los fotones que se generen de esos blancos metálicos sean muy selectivos para una zona del espectro. ¿Ok? Y ahí ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, nos falta el equipo que dice, no, aquí utilizamos un blanco de molibdeno porque el molibdeno genera 8 líneas de rayos X y esas 8 líneas me permiten a mí excitar, ¿no es cierto? Es decir, que los átomos de analito, ¿no es cierto?, sean eyectados de la muestra problema y me permiten hacer un barrido y generar señales de fluorescencia selectiva para estos elementos, para arsénico, que a veces son muy, digamos, requeridos, ¿no es cierto?, para plomo, para cadmio, porque cuando uno analiza una muestra de problema, a uno no le interesa toda la composición, le interesan algunos analitos. Y esos analitos a veces interesan porque tienen un interés industrial, un interés toxicológico. Entonces ahí se va reduciendo el espectro de analitos que a mí me interesa determinar. Y ese espectro de analitos a veces se centra, por ejemplo, por razones toxicológicas, a todos les interesa el arsénico, el cadmio y el mercurio. Y a veces pasa que justamente hay unos blancos metálicos que cuando se le hacen incidir electrones emiten fotones que son absorbidos mayormente por esos elementos. Ahí la tecnología, digamos, se juega bastante. Hay otras tecnologías que lo que hacen es que utilizan un blanco metálico común que emite muchos fotones de rayo X, pero antes de que esos fotones incidan sobre la muestra, utilizan un selector de longitud de onda, por ejemplo. Es decir, entre el blanco metálico y la muestra hay un monocromador para rayos X. De forma que, si bien es cierto, los blancos metálicos no generan fotones muy selectivos para algunos elementos, sí hay un sistema monocromador que selecciona los fotones que inciden sobre la muestra de forma de generar la excitación de los átomos de mi analito. ¿Ya? Y un poco lo que se hace en la absorción molecular. Hay varios arreglos, ¿ya? Pero esos arreglos instrumentales tienen nombre y apellido, ¿ok? Hay fluorescencia de rayo X dispersiva, hay fluorescencia de rayo X reflexión total, bueno, hay muchos ejemplos, ¿ya? Entonces, por eso les decía,
yo una evaluación parcial que les voy a pedir es simplemente, elijan un arreglo instrumental de rayos X y describan cómo se genera la señal analítica en ese arreglo, no que me expliquen los principios de rayos X, ya los vimos. Es cómo se genera la señal analítica en ese instrumento. Es como cuando yo les expliqué cómo funciona un equipo de absorción atómica. ¿Okay? Yo que les decía en la absorción atómica, les decía ya, todos sabemos lo que es la ley de Lambert-Beer, listo. Sabemos además que la ley de Lambert-Beer es monocromática, es decir, es el decaimiento de I0 e I a una única longitud de onda. Entonces, ¿yo qué es lo que les tenía que explicar a ustedes? ¿Cómo logro fotones monocromáticos? Lámpara de cátodo hueco. Listo, se la expliqué. Después yo le decía, bueno, ¿cómo logro, o cualquier forma química tiene mi átomo que sea necesario? En el caso de la fusión atómica de llama, yo les decía a ustedes, tiene que estar átomo libre, y eso se logra en estado gaseoso y alta energía para romper el láser. ¿Y cómo se logra eso? En una llama. Y le explicaba que la llama rompía todos los enlaces. Y después yo le decía, bueno, ¿y cómo yo detecto los fotones? Bueno, tiene que haber entonces un sistema monocromador después de la llama para que detecte los fotones que eran solamente de mi elemento, ¿no es cierto? Y tiene que haber un detector, que el detector transforma los fotones en corriente. Y le explicaba esos 4 componentes, ¿ok? En el caso de rayo X, ¿no es cierto? Viene la pregunta, bueno, ¿cómo genero los fotones primarios? ¿Cómo genero la eyección selectiva de los electrones para que mi analito emita, ¿no es cierto? ¿Cómo detecto efectivamente los fotones emitidos por mi analito? Respondiendo a esas preguntas, que esas son las preguntas que les voy a poner explícitamente en la evaluación parcial, estamos entonces respondiendo al análisis instrumental, ¿ok? Es un poco la idea. Y eso lo vamos a hacer para las otras técnicas que vienen, que es electroquímica analítica, ¿no es cierto? Pero en 2 modalidades. Dudas, consultas hasta acá. Ya. Este ejercicio es un poco más difícil, ya, porque aquí yo le estoy dando a ustedes la responsabilidad de hacer el análisis instrumental, que es una cosa, que es un objetivo de aprendizaje del curso, que es que para que ustedes entiendan cualquier técnica analítica o cualquier instrumentación analítica, mejor dicho, nueva que surja en el mercado, ustedes tienen que hacer esta aproximación. Es cuáles son los principios que rigen la generación de la señal y cómo se explota instrumentalmente ese principio. ¿Okay? Y eso lo vamos a hacer, insisto, para lo que queda del curso, en algunas técnicas que no tienen mucha utilidad en términos del mercado laboral, pero que tienen presencia y que quizás se van a ir creciendo en importancia. Y cuando ustedes egresen, ¿no es cierto? A lo mejor la fluorescencia rayo X literalmente se va a comer el mercado y a lo mejor la absorción atómica de llama va a desaparecer o se va a reducir a algo muy acotado. Vaya uno a saber, puede que se dé eso, puede que no. Pero la fluorescencia rayo X yo he visto un crecimiento gigantesco. ¿Ya? Mañana vamos a analizar un paper bien bonito de fluorescencia rayo X, que precisamente fue hecho por unos chilenos, así que lo tomé también por esa razón. Dudas, consultas, ahí justo nos pilló la hora. ¿Dudas, consultas? ¿No? Bien. Quedamos hasta aquí, entonces mañana vamos a hacer un análisis de una aplicación analítica de fluorescencia rayo X, ¿ok? Les voy a subir la evaluación parcial, yo creo que hoy. Que estén bien, chao, chao.